Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta y última parte de esta primera clase de tablas dinámicas, donde lo único que hacemos es, digamos, conocernos con la tabla dinámica. Y ahora también en esta clase, con los gráficos dinámicos. Lo que vamos a hacer es, vamos a transportar todo esto que hicimos, vamos a hacerlo pero en gráficos. Lo mismo pero en gráficos. La idea de esta primera clase es darle los elementos básicos para hacer una tabla y un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, estos metros cuadrados que habíamos tenido en tabla dinámica, vamos a verlos en gráficos dinámicos, ¿sí? Entonces, vamos a tabla dinámica, vamos a reconstruir lo que hicimos hoy, que era simplemente día no, fecha en vez de columna fila, y aquí el total no. Lo que tenemos que hacer es ver los metros cuadrados, ¿sí?, en valores, y ahí recuperamos lo que teníamos hoy. Pero lo que vamos a hacer es vamos a mostrarle al dueño esto en un gráfico. Donde sea que esté yo en la tabla dinámica, me voy a análisis de tabla dinámica, y aquí hay una opcióncita que dice gráfico dinámico. Cuando yo pulso, me sugiere algunos gráficos que pueden serme de utilidad. Columnas, líneas, puede ser también barras, ¿sí? Fíjense que desde enero hasta julio, bueno, voy a poner barras, puede ser aquí en 3 dimensiones, como me parece mucho más interesante, y le doy OK, ¿sí? Y se me crea un gráfico dinámico. Este gráfico, por ejemplo, tiene todas los mismos condimentos que un gráfico común, y está ligada siempre a la tabla dinámica. Al estar siempre ligada a la tabla dinámica, si yo, por ejemplo, filtro y digo, no quiero ver, por ejemplo, veo todo menos enero, no me interesa enero, le doy a aceptar, y fíjense que en el gráfico también impactó porque no veo enero, solamente a partir de febrero hasta julio. Fíjense cómo crece, bueno, y ahí crece de junio a julio. Yo puedo cambiar, es como un gráfico cualquiera, yo puedo poner, por ejemplo, ventas, ¿sí? Ventas por mes, por ejemplo, o metros cuadrados sería lo mejor, ¿sí? Entonces aquí lo puedo mover, ¿sí? Cuando yo estoy seleccionando esto aparece en mi lista de campos, ¿sí? Y ahí entonces tengo para moverme dentro del gráfico dinámico. Así que hasta aquí lo que hacemos es simplemente eso. Ahora, yo, fíjense, a esto lo voy a traer por aquí. Vamos a poner, podemos poner un dashboard. En realidad lo vamos a ver mejor al dashboard en otra clase, pero podríamos, porque todavía no es un dashboard porque esto ya quedó fijo, ¿sí? Esto es un informe en realidad, más que un dashboard. El dashboard es dinámico de por sí. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es poner esta tablita, y a esto también, fíjense que yo, por ejemplo, puedo darle doble clic y digo, bueno, quiero ocultar los botones del campo de gráfico. ¿Sí? Entonces ahí me queda como el gráfico limpio. Entonces a este lo copié, pero lo voy a llevar solamente como imagen. Fíjense, para que no se mueva. Ya no es un gráfico dinámico, sino ahí quedó como imagen. Esto es para presentar a alguien que tenga intenciones de verlo. Bueno, tengo ventas por mes y tengo el total ahí, ¿sí? Como ahí pegadito. Lo único que estamos haciendo es las cosas que vemos en tablas dinámicas y gráficos dinámicos los traemos de manera estática a este lugarcito. Luego tenemos aquí esto, los aumentos, ¿sí? Los aumentos, voy a copiar, lo voy a pegar por aquí, ¿sí? Los aumentos, entonces, vamos a ver cómo los graficamos. ¿Se acuerdan que teníamos dentro de la tabla dinámica? Acá voy a, perdón, aquí yo había sacado enero, entonces aquí voy a aprovechar para también sacar la leyenda. Entonces tenemos así. Ahora sí está completo nuestro gráfico, lo voy a copiar, y a este lo voy a pegar porque fíjense que no tenemos a febrero. Ahí. Estas cosas pueden pasar cuando trabajamos con tablas y gráficos dinámicos. Lo voy a poner lo más ahí posible y vamos hasta aquí. ¿Sí? Ahí está, ventas por mes. Volvemos a nuestra tabla dinámica. Por mes, sí, pero en vez de los metros cuadrados, lo que teníamos era, en vez de metros cuadrados, el total cobrado, ¿sí? Hasta ahí tenemos el total en pesos, ¿sí? La suma de totales,
Y fíjense cómo va creciendo, el gráfico ya mismo nos dice que estuvo creciendo, pero a mí no me interesaba el total, sino que a esto lo poníamos configuración, lo poníamos en promedio y mostrar valores como el porcentaje de la diferencia de la fecha según en comparación con el mes anterior, sería en este caso. Aceptamos y fíjense que nos aparece esto. Obviamente 21% es muy por encima de los otros datos. Lo que podemos hacer es, vamos a diseño, fíjense, diseño perdón, estamos en la tabla dinámica, vamos al gráfico, y ahí en esta parte, fíjense, análisis del gráfico, no tenemos todavía nada por aquí, tenemos actualizar, cambiar datos de origen. En diseño encontramos cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo. Podríamos decirle, bueno, vamos a cambiar por barras, ¿sí? Supónganse, vamos a hacer esa suposición. Vamos a cambiar por barras, le damos así, ponemos otra gama de colores, supónganse en verde, ahí, y podríamos aquí, por ejemplo, no sé, cambiar así, este tipo, ¿sí? Supónganse. Y aquí podríamos ponerle aumento de promedio, de import, ¿sí? Entonces aquí tenemos un gráfico que respalda, copio, voy a mi dashboard, a mi pseudo dashboard, y lo traigo aquí. ¿Sí? De esa manera, lo único que estamos haciendo es recopilar información y traerla como para entrar en valor en estas tablas dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, a esto podría ponerlo en azul para que vaya con el color del gráfico, ¿sí? Así como para que vaya quedando un poquito mejor. Esto, repito, es un pseudo dashboard. Es para que entendamos de principio cómo funcionaría un dashboard, pero todavía no es un dashboard porque no es que la idea del dashboard es que ni bien nosotros vamos colocando nuevos datos, se ven los datos de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, ya se vaya actualizando. Eso todavía no lo hicimos en esta clase, pero lo vamos a hacer. Seguimos con nuestros análisis. El dividendo del socio, muy importante, en base a los meses. Yo lo traigo por aquí, ¿sí? Por aquí. Vamos a esto, vamos a aumentarlo un poquito, y a esto vamos a aumentarlo un poquito. Ahí. Bueno, el dividendo del socio, total, ahí. Vamos a traerlo, ¿se acuerdan que ya habíamos creado? No hace falta que lo volvamos a crear, ¿sí? Sacamos el total, traemos el dividendo, que ya está calculado, es exactamente lo mismo, pero en este caso podemos hacer fíjense, seleccionamos el gráfico, vamos a su diseño, cambiamos el tipo de gráfico, no tenemos mucha cosa para hacer, o sea, podríamos cambiar por columna, una columna que sea distinta, línea no me gusta, en este tipo de casos no me gusta la línea, podemos hacer una columna como esta, pero vamos a cambiarlo, que sea, por ejemplo, este estilo, y en vez de este color podemos hacerlo con, no sé, con un amarillo, y no sé, no es ahí, fíjense. Bueno, vamos a dejarlo ahí, este. Eso sería entonces crecimiento, o podríamos poner crecimiento de dividendos. ¿Sí? De esa manera nosotros tendríamos el dividendo del socio en cada uno de esos. Lo que me gustaría ver, porque al socio le gustaría ver, son las etiquetas. Fíjense que voy al gráfico, etiqueta de datos, la coloco, me queda por ahí, vamos a ver si en algún otro espacio podemos hacerlo entrar mejor, en el centro, base interior, y fíjense que en general no es muy lindo cómo se ven las etiquetas de datos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerlo en el extremo interno, y lo que podemos hacer es a cada una, fíjense que a esta la puedo mover por aquí, a esta la puedo mover por acá, a esta la puedo mover por aquí, y ahí ya más o menos tenemos armado lo que serían los dividendos de nuestro socio. A esto lo copio, voy hasta mi dashboard y lo pego como imagen. ¿Sí? Esto lo que hace es mi informe, me lo completa, ¿sí? con esta opción. Y a esto lo puedo poner entonces en amarillo, en naranja, es un medio naranja. Eso, así que, bueno, ahí estamos teniendo nuestros datos.
Luego vamos a este. Este es muy importante. ¿Sí? Vamos a copiarlo solamente lo de acá. No me interesa lo otro por aquí. Vamos a cortarlo. Y vamos a pegar. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos relacionando ya dos variables. Tanto el cliente como los meses. Y fíjense que aquí hay que tener muy presente la distribución de nuestros datos, porque aquí, por ejemplo, yo podría hacer esto, como para que se vaya enganchando, después tendría que ver dónde coloco el otro, ¿sí? Este otro también es importante porque tenemos todos los días hasta acá, o sea, es más largo, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Para la hora de ir trabajando con nuestros datos, porque, por ejemplo, yo lo podría poner aquí, ¿sí? Lo podría poner aquí, pero voy a tener un problema de distribución. Desde ya que yo tengo que agrandar las columnas, entonces eso me genera un problema ya de distribución aquí, un problema de distribución aquí. Hay que trabajarlo bien. Hay que ver si, porque encima esta tabla dinámica, cuando sea dashboard, va a ir agregándose de meses, igual que este, ¿sí? Pero por ahora no vamos a dar mucha importancia a eso. Lo que sí vamos a hacer es, los 10 mejores clientes tenemos que hacerlo en una escala de tiempo de los meses. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Simplemente por aquí, en vez de dividendos, la fecha pasaba a columnas, ahí en columnas, y lo que sí importaba era el cliente, DNI del cliente, y la relación era del importe cobrado ahí, o sea, el total. Y ahí tenemos esto. Fíjense que nuestro gráfico es un desastre, porque claro, en cada cliente tenemos, ¿sí?, un montón de series. Entonces lo que primero voy a hacer es voy a ordenar de mayor a menor. Luego aquí voy a filtrar, filtro de valor, no de etiqueta. Etiqueta es para la columna, para la fila, de valores según el valor. Entonces pongo los 10 mejores elementos de suma total, ahí, del DNI del cliente, aceptar. Y ahí fíjense que se nos hizo un poquito mejor, pero sigue siendo muy complicada la lectura. Voy a elegir otro gráfico que sí me parece más interesante, que sería diseño, cambiar tipo de gráfico. Y en vez de este vamos a ver qué pasa con este. ¿Sí? Depende de lo que queramos ver, es este o este. ¿Sí? Pero en este caso lo que voy a hacer es este. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá nosotros vemos por cliente la distribución en meses. No tiene mucho sentido. Los meses está bueno que vayan en el eje horizontal. Entonces lo único que tenemos que hacer es esto, cambiar filas por columnas, ¿sí? Lo que hace es que fíjense que ahora DNI de cliente está como leyenda de serie y en el eje está fecha, ¿sí? Pero eso está mejor porque ahora yo puedo ver más claramente las ventas en general y después, bueno, voy a ver un mejor panorama. Fíjense que yo voy a poner una escala mucho más entretenida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Vamos a ver un diseño rápido, a ver uno que nos sirva. Fíjense que ahí podemos ver los clientes. ¿Sí? Esto tiene algunos problemitas. Fíjense que está bien, pero aquí fíjense, esto es un desastre. Pero estos son lo que nos sugiere Excel. ¿Sí? Este me gusta. Entonces vemos nuestros clientes. Repito, esto es por los DNI, no es muy amigable. Sería mejor como por nombre de cliente. Pero bueno, aquí vemos que el que mayor importancia tiene es el de 22 millones, que fíjense que la importancia no se ve claramente, pero esto es lo que nos pidió el dueño. Copiamos, vamos a ponerle un diseño, bueno, este diseño ya estaba bien, vamos a copiarlo, vamos a nuestro dashboard y lo vamos a colocar por aquí. Vamos a ponerlo como imagen, botón secundario como imagen. Entonces esto ya se desprende de esto. Fíjense que aquí habría que, cuando hagamos nuestro verdadero dashboard, es necesario que lo vinculemos, que todo tenga un sentido, porque la apariencia es muy importante. Fíjense que aquí yo puedo alejarlo, ¿sí? Puedo alejarlo, como para ver todo de primera mano, pero tengo que tener en cuenta eso, que se vea bien. Yo por ahí soy más de los gráficos.
por ahí las tablas dinámicas dentro de los dashboards suman, no digo que no sumen, pero fíjense que esto ya si esto fuese así, si tapara la tabla, ya se vería, obviamente hay que hacerlo un poquito mejor, porque encima esto está como imagen, pierde un poco de calidad cuando es imagen. Pero ¿para qué me sirve la tabla? ¿Para qué me sirve la tabla si ya acá yo tengo toda la información en el crecimiento de dividendos? ¿Sí? No tendría mucho sentido, no tiene mucho sentido, de hecho. Y bueno, y por último vamos a trabajar, fíjense lo mismo a esto. No me interesa saber exactamente cuánto fue el crecimiento. ¿Sí? Lo que me interesa es aumento del promedio del importe. En febrero poquito, bueno, voy teniendo con el aumento del importe mucho con ese crecimiento en julio. Y por último, relacionamos día con meses en nuestra tabla dinámica. Entonces aquí meses está bien, y lo que vamos a hacer es vamos a usar la función de día. ¿Sí? Y fíjense que ahí tengo este problema. ¿Sí? Este problema. Yo lo que puedo hacer es transformar, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es transformar en decenio, transformar en, de a días, de a 5 días, o de a cuántos días sea. Y fíjense, eso es muy fácil de hacer. Fíjense, yo lo que voy a hacer aquí, en mi variable de día, voy a usar la función de agrupar. Y me va a aparecer lo siguiente. Comenzar en 1 y terminar en 23, que eso es su último número, y agrupar de a 10, por ejemplo. Le doy a aceptar, y fíjense lo que hace Excel. Está muy bueno lo que hace Excel, porque agrupa todo lo que sea del día 1 al 10, más o menos es esto, ¿sí? Del 11 al 20 es más o menos también, a veces algunos meses menos, algunos meses más, pero y después los últimos días es nada, es casi nada. Y lo bueno es que después yo puedo ponerle desagrupar, por ejemplo, y vuelven a aparecer esto, y yo digo, bueno, voy a agrupar, por ejemplo, voy a agrupar de 5 en 5, de 5 en 5. Voy a aceptar, y fíjense ahí cómo se ve más claramente que la mayor concentración está del día 6 al 10 y del 11 al 15. Entonces, me sirve mucho más esto. Esa agrupación está buena, porque uno dice, bueno, uso la agrupación para los meses. No, se puede usar para lo que sea. Incluso se puede usar para textos. Y en este caso no lo vamos a hacer, no lo necesitamos. Fíjense que agrupé de esta manera, lo tengo así, puedo cambiar el estilo del gráfico, y análisis, diseño. Por ejemplo, por aquí, cambio la escala de colores. Por ejemplo, esto sí tiene sentido de que se vaya haciendo más ahí, por ejemplo, un gris. Vamos a hacerlo así bien sombrío para que vaya notándose cómo es la escala. ¿Sí? De más clarito son los días más chicos y después se va haciendo más oscuro. De esta manera yo ya tengo lo que sí debería reemplazar, si yo hice esto en el gráfico, yo debería también reemplazar la tabla dinámica por esto. ¿Sí? Sería conveniente hacerlo de esa manera. Copio esta tabla dinámica y fíjense que la voy a pegar por aquí. Así. Ahora voy a expandirla, pero todo esto, voy a eliminarlo hacia la izquierda. Entonces esto viene por aquí. Entonces, ya tengo lo que quería. Voy a agrandar un poquito, y tengo más o menos el importe. Le puedo poner también un formato condicional de escalas de colores. Entonces fíjense cómo se ve claramente que estos dos rangos de días son los más productivos para mí. Entonces tendría que contratar más cortadores, tendría que aprovechar estos días para hacer el mantenimiento a mis máquinas, del 20 al 30, digamos, del 20 al 30, y bueno, de esa manera poder ir planificando mis actividades. Y aquí a este gráfico, ¿sí? No le voy a poner el título, no importa, no es lo principal en este ejemplo, y voy a pegarlo como imagen. ¿Sí? De esa manera ya obtengo un análisis gráfico y un análisis por formatos condicionales. Bueno, esto está así, está desordenado, pero es para comenzar a palpar un poco lo que son las tablas dinámicas. En estas 4 partes de la primera clase
vimos cómo hacer la importancia de las bases de datos, cómo trabajar con las bases de datos y un poquito alimentarlas con fórmulas. Luego las tablas dinámicas, un pequeño acercamiento a lo que se puede hacer con las tablas dinámicas. Y ahora, cómo complementar las tablas dinámicas con gráficos dinámicos. Así que espero que haya sido esta primera parte, esta primera clase de tu agrado, y nos veremos en la clase número 2. Hasta luego.